comenzamos con el tema de la tarde, que es un tema precioso: la comunicación entre los hombres, sus dificultades y soluciones. Podríamos decir si la comunicación sería algo natural entre los hombres. Y Alain Kardec va un paso más allá. Dice, primero pregunta el codificador de la ciencia espírita en esta obra cumbre, esta obra basal de la ciencia espírita, el libro de los espíritus. Él pregunta, ¿será la ley de sociedad una ley de la naturaleza? Por supuesto que sí, le responden los espíritus superiores, porque justamente está en la naturaleza esta ley de sociedad. Vean incluso que cada uno tiene la palabra para comunicarse, y esta es una herramienta fundamental para la sociedad, una herramienta fundamental para que esta sociedad pueda desarrollarse, progresar, vivir en paz. Pero podemos preguntarnos, ¿y será tan así? ¿O a partir de cuándo empieza a comunicarse el hombre uno con otro cuando estamos en sociedad? Y simplemente, ustedes fíjense que cuando un niño nace, tiene todas las necesidades. Y por supuesto, necesita de la madre para todo. Pero aún con todas estas necesidades, él tiene la capacidad de comunicarse. Una de las posibilidades que tiene es la de la comunicación. Dice que el llanto del niño está preparado para que la mamá, incluso el papá y todos los seres humanos no podamos soportarlo. Entre comillas, no podamos. Es decir, yo no me veo y estamos todos pendientes para ir a ver qué, porque necesitamos que deje de llorar. ¿Qué le pasará? Aquella famosa frase, ¿no? El que no llora no mama. Bueno, en definitiva pasa eso. Si muchas veces pensamos, incluso con Eva, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si Juli, si Paz, si no llora? A lo mejor pasaríamos por alto de darle la teta, de darle de comer, de atenderlos. Ese llanto es una primera comunicación que el bebé entabla con la mamá. Y que, fíjense, nace ya llorando, nace ya comunicándose, manifestándose, diciéndole a los otros que necesitan, que necesitamos unos de los otros para progresar y desarrollarnos. Este bebé no saldría adelante sin la ayuda de su madre. Y podríamos decir que entre nosotros, sin la ayuda mutua, sería muy difícil salir adelante o airosos en esta encarnación, en esta existencia. Vamos a ver incluso que los animales, los insectos que viven en sociedad, también tienen su posibilidad de comunicación, que está, vamos a decirlo de alguna forma, potenciada. Por ejemplo, la hormiga. Las hormigas son capaces de vivir en sociedad, pero en sociedades donde dicen que puede haber 12, 15 miembros, es decir, 12 o 15 hormiguitas en alguna grieta de casa, o puede haber nidos colosales de millones y millones de obreras trabajando justamente para ese nido. Y cuentan que esto es posible o se sustenta, es decir, que esta sociedad de hormigas sale adelante a partir de la comunicación, porque entre ellas se comunican con las feromonas. Es una sustancia que liberan las hormigas y que estas sustancias pueden olerse o degustarse. Las hormigas liberan estas feromonas, las otras con sus antenas la captan o a través de comunicarse unas con otras, la captan y a partir de acá saben dónde está la comida, cómo volver al nido, saben cuándo alimentar a la reina, saben cuándo entrar en apareamiento, saben incluso cuándo hay un peligro. Dicen que, por ejemplo, la hormiga, a partir de la mandíbula, es que larga estas feromonas diciendo que hay peligro en la colonia. Y cuando, podemos decirlo de alguna manera, lanza a partir de sus mandíbulas esta alarma, esta situación de peligro, dicen que se esparce más o menos entre 80 y 60 centímetros alrededor de esta hormiga. Claro, las otras que están cerca, con las antenas, lo captan y automáticamente, sin poder ni dudar ni pensar, desde su mandíbula también larga la alerta. Y así, esto en pocos segundos, toda la colonia está enterada de que hay un peligro. En nuestro caso, es similar. Nosotros
dice que en esta ley de sociedad deberíamos tener un equilibrio en la comunicación. Ni aquellos seres que se aíslan voluntariamente, completamente de la sociedad, ni aquellos seres que están en permanente alboroto. Imaginen, por ejemplo, a una hormiga que esté permanentemente diciendo que hay una alerta, pero es porque se le ocurre, con sus mandíbulas y demás, haciendo que toda la colonia salga corriendo, tenga que meterse en el río y demás. Alguna de ellas diría, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, esto no debería ocurrir, o solo ante una urgencia. Justamente, y aquella hormiga que se aísle del nido y que esté absolutamente sola, digamos, este es un caso patológico. Porque todas las hormigas, las puntitas, van, cortan hojas, atienden sus hongos, que son su alimento. Esta hormiga que está absolutamente sola es un caso patológico. Pero podríamos tener, dice Alain Kardec, alguna posibilidad de calidad en este caso. ¿Por qué? Porque si hay un aislamiento que está buscando, por ejemplo, un científico para alcanzar una vacuna, este aislamiento dentro de la sociedad podría ser favorable porque dice que esta persona se priva de los goces de vivencia en sociedad y demás, se aísla voluntariamente, pero para lograr algo mejor para la comunidad. Podríamos ver una hormiga caminando sola y decir que está buscando alimento. Estas hormigas que salen, buscan alimentos y dejan señales, se arriesgan, salen de la colonia solas. Sin embargo, buscan alimento y van marcando el rumbo para que todas vayan justamente a buscar este alimento y sobrevivan a la colonia. Y podríamos decir que aquellos que alcanzan, por ejemplo, una vacuna, un medicamento, estos estudios contra las enfermedades tan crueles muchas veces, decimos que son seres casi que podríamos agradecerles como ángeles, porque diríamos, estas personas hacen tanto por la sociedad. Y lo que buscamos justamente es procurar hacer de la comunicación algo útil. Es decir, que sirva esta comunicación como algo útil para la sociedad. Podríamos decir, o podríamos preguntarnos, ¿cómo hablaba Jesús? ¿Cómo hacía para comunicarse? Muchas veces me he preguntado, digo, había multitudes. Hoy, si no andaba el micrófono, me avisa Jorge, y a lo mejor en el fondo lo escuchaba. Hacía Jesús para ser escuchado por multitudes, para hacerse entender en aquellos momentos donde los conocimientos eran tan básicos, las herramientas para comunicarse también tan básicas, porque el vocabulario, las formas, los léxicos que utilizaban cada uno y demás, era todo tan precario. Sin embargo, Jesús, a partir de estas imágenes gráficas, de estas historias, de las famosas parábolas, Él llegaba al corazón de cada uno, pudiendo conquistar, pudiendo hacer prender en algún corazón la esperanza, la fe, la paz, esta comunión con Dios, como cuando en aquel momento le preguntan los apóstoles, Maestro, ¿cómo deberíamos orar? Y Él les enseña el Padre Nuestro, esa oración, o esta oración dominical que es fantástica, y que el chico la repetía tantas veces como se le había enseñado su madre. Y entonces Él nos enseña a orar, que dicen que orar es abrir la boca del alma para hablar con Dios, para comunicarnos entonces con Dios, comunicarnos entre nosotros, con nosotros mismos a partir del pensamiento, con Dios a partir de la oración. Y me acordaba de chico porque, hablando de las hormigas, cuentan una breve historia graciosa, porque dicen cómo comunicarse con las hormigas. Es una historia muy curiosa, podríamos decir de alguna forma, porque cuentan que el chico tenía un jardín precioso, con unos rosales le encantaban las rosas, y él a la mañana iba y miraba las rosas, y cuentan que hasta hablaba con las plantas. Muchas mujeres de acá seguramente también deben hablarles a las plantas, acariciarlas de alguna forma, porque claro, tratar de comunicarse, de brindar un sentimiento de gratitud, o de decir, qué belleza. Y cuenta que Chico tenía esta enorme gratitud por las plantas. Y claro, había hormigas que se comían las rosas. Y compañeros de él, amigos que lo visitaban en la casa, le decían, Chico, hay que poner veneno para estas hormigas. Se comen todas las plantas y demás. Y no se escuchaba, no decía nada.
Pero el veneno nunca aparecía. Hasta que estos hormigueros se fueron haciendo tan grandes que uno de los amigos me dijo: listo, chico, yo sé que de tu parte es muy difícil que salga, pero yo mañana voy a venir con veneno, te voy a rociar todo el patio para que desaparezcan las hormigas de esta casa y que tus flores brillen como siempre. El chico lo miró, le agradeció con una sonrisa y demás, y cuando se fue, cuenta que cuando él queda solo, se fue hacia el patio, se sentó en el patio, en una piedra, y se quedó como orando. Y cuenta que él pareciera que les dijo también el pensamiento a las hormigas. Les dijo: queridas hormigas, acá hay un problema. Porque en un momento, de un momento para otro, podríamos decir mañana, por la tarde, por la mañana, va a venir alguien con veneno. Y si viene con veneno, todas ustedes, los hijitos, van a morir. Hay un baldío acá al lado, acá al frente, que está solo. Digo, ustedes podrían instalarse en ese lugar con su hormiguero y demás, sin molestar a nadie. Sería fantástico porque así no habría que envenenarlas o matarlas. Y cuentan que él en su oración al Padre, pidiéndole también por estas hormigas que dicen son seres también de la naturaleza. Y cuenta esta historia que está contada o narrada en uno de los libros de Chico, que cuando el hombre vino al otro día, no había una hormiga en el patio. ¿Cómo ocurre esto? No lo sé. Pero esta historia está narrada. Él trata de alguna manera de inducir a las hormigas esta idea de trasladarse a un baldío justamente para evitar esta situación. Es decir, cómo poder comunicarnos para poder convivir mejor. Porque cuenta el Evangelio, en este capítulo 13, que habla de no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, habla de la caridad material y la caridad moral en algún momento. Y cuando están hablando, ellos dicen que, por supuesto, toda la importancia de la caridad material, y en algún momento se refieren a la caridad moral. Y dicen que muchas veces la caridad moral es muy difícil de practicar. Y dice este ser que se manifiesta, dice: a ver si pudiera hacerme entender. Esta caridad moral sería el hecho de que pudiéramos soportarnos recíprocamente, que es lo que menos hacéis en la tierra. Porque como muchas veces nosotros, a partir de esta comunicación, de este diálogo que entablamos, esto acá en la casa, en el trabajo, ¿cuántas veces nos cuesta tanto soportarnos, por decirlo de alguna manera? Tener la paciencia, la calma, poder generar un ambiente, un clima de paz, soportar, ellos dicen, una ofensa, es también caridad. No solo humildad, dice, sino que también caridad. Soportar, por ejemplo, una sonrisa desdeñosa de alguien que se cree superior, también, dicen, también es un gesto de caridad. Porque muchas veces esto está evitando males mucho mayores. Porque cuando se lanza esta actitud violenta, podríamos decir, frente a alguien de la sociedad, o a un grupo, o lo que sea, dice que muchas veces es más perniciosa que alguna catástrofe natural. Una catástrofe natural puede hacer mucho daño, dañar muchas cosas materiales a las personas, pero enseguida hay una situación de solidaridad, enseguida hay una cuestión de esperanza, de recuperarse y demás. Pero cuando hay una situación repetida de violencia entre unos con otros, uno pierde, podríamos decirlo de alguna manera, la esperanza y la fe, porque empieza a vivir en una sociedad en la que la inseguridad es moneda corriente. Porque esta inseguridad, de esta violencia que se repite, que va de uno con otro, hace que nosotros empecemos a desconfiar uno de los otros. Y en esta desconfianza aparecen los temores. Claro, todo justificado en su justa medida, pero entramos en una situación en que si predomina la violencia dentro de la sociedad, hay una situación de que, podríamos decir, de que baja la esperanza, aumenta la desconfianza, aumenta los temores, y esta posibilidad de convivir en paz disminuye. Cuentan que aquellos, por ejemplo, grandes como Gandhi, como Chico Xavier, decían antes: cuando alguien me tira una ofensa, yo no la agarro, la dejo caer. Qué fantástico, ¿no? Alguien me tira una ofensa y yo no la agarro, la dejo caer. No es mía, es de la persona que la lanzó.
esto? ¿Cómo podemos lograrlo? Y cuentan los especialistas que cuando uno, por ejemplo, en el hogar, con la pareja, con un hijo, con un hermano, empieza a fomentar en su íntimo la idea de que no es algo que está mal, sino la persona que está mal. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, no sé, un chico hace una torta y nosotros decimos, mira, no te salió muy bien, o le faltó cocción, pero la verdad que de gusto está riquísima. Tratamos de alentarlo, de decirle que en el próximo intento a lo mejor podrá ser, pero puede ser que un padre, una madre, un tío se enoje y diga, pero ¿cómo? Siempre los mismos inútiles. Y esto hay una agresión a la persona, no al acto en sí. No es decir, esta vez no te salió. Es decirle a la persona, sos un inútil, sos un egoísta, sos una persona desconsiderada. Cuando en las relaciones sociales, familiares y demás, hay unas predominancias, porque que esto ocurra, alguna vez se nos escapó, bueno, pero que esto tenga asiduidad, es decir, que esté instalada la idea de que la agresión va contra la persona y no tratar de ver cómo solucionamos esto que fue un problema, dice que estas relaciones empiezan a trastocarse con una gravedad muy intensa y que esta gravedad debe ser tratada. Es decir, debemos poder nosotros procurar que esta relación pueda ser sustentable y que pueda avanzar en el futuro. Porque si esto lo mantenemos y lo alimentamos, muchas veces dicen que esposas con esposos llegan a situaciones de separación porque están siempre pensando que la otra persona le hace esto a propósito, o porque es un egoísta, como decimos así, o es un ambicioso y demás, o es un orgulloso, y todo lo relaciona con eso. Y en función de esto, la relación se trastoca muchísimo, se hace muy pesada la convivencia. Vuelvo a decir, estos especialistas se refieren a que muchas veces cometemos ese error de, en la comunicación, ir hacia la persona y no al acto en sí, o a la particularidad de lo que pasó en ese momento. Muchas veces podemos pensar que en esta oración que decíamos, en este Padre Nuestro, pedirle a Dios que nos ayude a ser más amigos. Porque necesitamos ser más amigos en el hogar, en el trabajo, en la actividad social. No necesitamos unos con otros. Decíamos hoy que la ley de sociedad es una ley natural. Si no estamos juntos, las cosas no son posibles. Una sola persona es muy difícil. Hará muchas cosas, por ejemplo, como la Madre Teresa, pero necesita de un grupo de alguien que la asista y demás. Solo es muy difícil, podríamos decir casi imposible. Hasta el mismo Jesús busca a sus discípulos para que lo acompañen. Hay una situación de sociedad natural, íncita en nuestro íntimo, que es una necesidad, como decíamos así. Por lo cual, pedirle al Padre que nos ayude a ser más amigos en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de institución, que podamos entre todos generar este ambiente de paz o de convivencia en la que todo sea progreso y que no se obstaculice, se detenga o se genere una situación peor, ¿no? Para ir finalizando, hay imágenes que nos llevan a, podríamos decir, a pensamientos superiores. Me hace acordar a que mi padre, cuando íbamos de chico a alguna institución religiosa, él se quedaba mirando, por ejemplo, la imagen de Jesús y decía, mirá esos ojos. Incluso él se emocionaba, porque decía, parece que esos ojos le están mirando. ¿Cuántas veces miramos una imagen y decimos, estos ojos nos están mirando? Y a lo mejor pensamos que nos están mirando con una sonrisa o nos están mirando de alguna otra forma para que corrijamos algo. Pero estas imágenes hacen que nosotros muchas veces recibamos mucho solamente con un gesto, con una mirada. Porque la comunicación no está solo en la palabra, está en el gesto, en la mirada, en la sonrisa, en la gratitud, en el abrazo. ¿Cuánto hay de más que una palabra? Dicen también los especialistas que la comunicación, solo la palabra es un 7%. Que el gesto, que la situación física, gesticular, es un 55%.
y que el tono de voz y otras cuestiones suman un 38%. Pero quiere decir que la palabra en sí es solo un 7%. Después lo otro va con el cuerpo, porque hay muchísimo más en la comunicación que solo la palabra. Decía Eva, cuando hay una madre amamantando a un niño, a este bebé que se mira mutuamente con tanto amor, hay tanta comunicación, no hay una palabra, pero se comunican tanto, hay un ida y vuelta tan grande de amor, de afecto, de cariño, en esta mirada sincera, amorosa. Hay tanta comunicación, sin embargo, no cruzan una palabra. Vamos a ver entonces que Todas estas posibilidades las tenemos a partir de una comunicación que procure que seamos mejores en convivir en sociedad, que tengamos esta posibilidad. Porque muchas veces también una palabra, un gesto, una mirada genera estímulo, genera esperanza. ¿Cuántas veces lo contrario, no? Pero cuán responsables en esa situación de generar estímulo y esperanza. Y cuentan una historia en la que una persona, previo a pasar a la historia, dentro de la comunicación que decíamos hoy y de esta comunicación en el hogar, hay una posibilidad de hacer el evangelio en el hogar. Divaldo Pereira Franco nos comenta que la utilidad que tiene hacer esta reunión básica una vez por semana, unirnos, dialogar, orar al Padre, leer una página del Evangelio, comentarla, cuánto hace de bien al hogar, a la cuadra, al edificio en el que estemos viviendo, esta situación de persistir una vez por semana en el Evangelio y en el hogar. En uno de estos capítulos, que este libro cumple 50 años, que es el primero de Divaldo Pereira Franco, este apóstol de la paz, del cristianismo o del Cristo. Este libro es una belleza, una obra de arte. Promocionarlo casi diríamos, no sé si tiene necesidad, porque me fijaría en las casas de cada uno y muy pocas casas debe faltar este libro que es de tanta belleza, porque son pasajes cortitos, una página y media y demás, pero tan alentadores, con tanta esperanza. Hay una comunicación de tanta fraternidad, tanto amor en este libro, que vale la pena promocionarlo. Acá que me decía Omar, que no solo está en promoción de lo que es el contenido por los 50 años que cumple, sino que creo que también está en promoción a nivel de costos. Así que bueno, si alguien lo quiere aprovechar, es una belleza este libro, y está en esta página y media, esta recomendación del Evangelio en el hogar, justamente para hacer que esta convivencia sea cada vez mejor, cada vez con mayor posibilidad de progreso. Y finalizando entonces con una historia de un hogar, en la que un hombre con mucho dinero, con campo, tenía a su esposa y 6 hijos. Y claro, él tenía abundantes cosechas, vivía en abundancia. Sin embargo, hubo reveses financieros, climáticos, situaciones de salud, hicieron que él entre en una situación de enfermedad grave. Pero esta enfermedad fue acompañada con situaciones financieras que fueron mechando toda la situación de bonanza económica que tenían y casi quedaron en la miseria. Básicamente tenían infinidad de deudas y muy pocos recursos. Pero la enfermedad se fue agravando. Esto lo sabía la esposa. Los chicos seguían prácticamente, ya muchachos, pero seguían disfrutando de esta abundancia. Y la situación de salud fue deteriorándose hasta que, claro, este hombre desencarnó. Se quedaron solos, la madre y los 6 hijos. Y esta situación financiera como legado, en la que de toda la abundancia ahora la pobreza y la deuda. Cuentan que esta mujer los reunió a todos porque habían entrado en un estado de tristeza muy profundo. Los chicos los reunió a la mesa y les dijo: papá no nos dejó tan desamparados. Se retiró, fue a otro cuarto, volvió con un cofre, una caja de madera muy linda, cerrada, podríamos decir casi
herméticamente, muy cuidadosamente. Y ella dijo, en esta caja hay un gran tesoro. Papá no nos dejó solos. Pero, ¿les parece a ustedes que abramos esta caja ahora? Este tesoro, ¿será necesario abrirlo ahora? Porque Él nos enseñó el trabajo. Nos enseñó esta actitud de labrar la tierra, de esforzarnos. ¿No será un homenaje para Él ahora que está en el cielo, hacer nosotros lo mismo? Trabajar juntos para ver si podemos recuperarnos, salir adelante. Dejemos este cofre, si les parece, para cuando la situación se extrema. Cuando ya no haya para comer, si esto ocurriera, abriríamos el cofre, pero si les parece, nos pondríamos a trabajar. Rentaríamos un campo y demás, algún pedacito de tierra, sabemos labrar la tierra, nos podemos recuperar. Y los chicos, ahora sonrientes, estimulados, con esperanza, dijeron sí. Todos estuvieron de acuerdo con la madre y al día siguiente comenzaron a trabajar. Y empezaron en este lugar rentado y demás, y cuentan que 6 años después ya habían recuperado las deudas. Unos años más adelante y ya tenían un pedazo de tierra propio. Y ahora la bonanza económica estaba otra vez reinando en el hogar. Ya los chicos un poco más grandes y demás. Y la madre, en una reunión de estas familiares, dijo, me parecería oportuno ahora abrir la caja. Se pusieron todos un tanto curiosos porque casi habían olvidado este momento, aquella situación que en un momento les sirvió como sostén, pero casi habían olvidado la caja, el cofre. Y la madre, entonces, en esta reunión familiar, en esta mesa, para todos, les dijo, vamos a abrirlo. Y todos con expectativa, esperando, joyas, dinero. Ella abre el cofre y cuando lo abre, estaba vacío. Había solamente una carta en la que el padre le decía a sus hijos que los amaba profundamente, que les agradecía esta posibilidad de haber tenido una familia tan rica, pero no solo rica económicamente, tan rica en amor, en esperanza, en unión, en fraternidad, porque él sabía que sus hermanos, estos 6 hermanos, eran unidos totalmente. Y les decía incluso que la haga feliz a mamá con esta unión, con esta posibilidad de trabajo. Y esta carta se despedía con una gratitud y con un gran saludo de amor y de afecto para sus hijos. Claro, cuentan que esta madre lo que hizo con este gesto fue no mentir, sino simplemente sustentar la esperanza, la confianza y el estímulo. A partir